Muy buenos días. El Banco Central de Paraguay dará a conocer los resultados de inflación correspondiente al mes de octubre del 2020. A cargo de la presentación estará César Yunis, director del Departamento de Estadísticas del Sector Real. Como siempre, se podrán realizar preguntas, las cuales serán respondidas al final de la presentación. Dicho esto, César, por favor, si podrías pasarnos los resultados de inflación. Sí, buenos días. Seguidamente, el Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de la inflación correspondiente al mes de octubre del 2020. En este sentido, la inflación correspondiente al mes de octubre del 2020 se ubicó en 0,5%. Con este resultado, la inflación acumulada al décimo mes del año se ubica en 0,9%, por debajo del 2% observado en octubre del 2019, y en términos interanuales la misma se ubica en 1,7%. Por su parte, la inflación núcleo registró una tasa de inflación del 0,2% en el mes de octubre del 2020, y en términos acumulados se ubica en 1,4%, y en términos interanuales la inflación núcleo se ubica en 1,7%, también por debajo del 2,3% observado en octubre del 2019. Por su parte, la inflación subyacente, que es la que excluye los productos volátiles de la canasta, registró una tasa de inflación en el mes de octubre del 0,3%, superior al 0,1 observado en octubre del 2019. Con esta tasa, este indicador acumula una inflación del 1% al décimo mes del año, y en términos interanuales la misma se ubica en 1,8%. Acá observamos la evolución de la tasa de inflación núcleo y la inflación total al mes de octubre del 2020 a partir de enero del 2013. La evolución de la inflación mensual total para el periodo de enero 2015 a octubre de 2020, y la inflación núcleo para el mismo periodo 2015 a octubre de 2020, la tasa de evolución mensual, y la inflación subyacente, la evolución de la tasa mensual de este indicador para el mismo periodo. Si analizamos la evolución de la inflación de los bienes, servicios y renta, vamos a observar que los bienes alimenticios en el mes de octubre se incrementaron en 3,6%. Si excluimos las frutas y verduras, esta tasa se convierte en 1,2%, y los otros bienes crecieron en 0,3% en el mes de octubre del 2020. En términos interanuales, los bienes alimenticios se ubicaron en 4%, los alimentos sin frutas y verduras en 2,2% y los otros bienes en 1,8%. Analizando el entorno externo, vemos que el precio del petróleo en dólares por barril, el tipo Brent, se ubicó en 41,9 dólares por barril, y en términos interanuales acumula una variación del menos 29,7%. Por la parte del petróleo de tipo WTI, se cotiza en 39,9 dólares por barril en el mes de octubre, y en términos interanuales la variación se ubica en 26,1%. La inflación regional y mundial, vemos que en Brasil, esto es a septiembre, la inflación mensual en septiembre se ubicó en 0,6%, y en términos interanuales la misma se ubicó en 3,1%. El caso de Perú registró una tasa de variación en el mes de septiembre mensual del 0,1%, y en términos interanuales la misma se ubicó o se ubica en 1,8%. El caso de Chile registró una tasa de variación del 0,6% en septiembre, y en términos interanuales la misma se ubica en 3,1%. El caso de Colombia, la tasa de variación se ubicó en 0,3%, y en términos interanuales la misma se ubicó en 2%. El caso de Ecuador volvió a registrar una tasa de variación negativa de menos 0,2%, y en términos interanuales la misma se ubica en menos 0,9%. El caso de Bolivia, la tasa de inflación observada fue del menos 1% en septiembre y 0,5% la inflación interanual al mismo periodo de referencia. El caso de México registró una tasa de variación positiva, el 0,2%, y en términos interanuales la misma se ubica en 4%. El caso de Uruguay registró una tasa de variación positiva, el 0,6%, y en términos interanuales la misma se ubica en 9,9%. El caso de Argentina registró una tasa de variación del 2,8% en septiembre, y en términos interanuales la misma se ubica en 35,2%. El caso de Estados Unidos, la inflación se ubicó en septiembre en 0,1%, y en términos interanuales la misma se ubica en 1,4%. La zona euro registró una tasa de variación
del 0,1% y en términos interanuales se ubica en menos 0,3%. En Alemania la inflación del septiembre fue del menos 0,2% y en términos interanuales la misma se ubica en menos 0,2% también. En China, por su parte, la inflación fue del 0,2% y en términos interanuales se ubica en 1,7%. Un resumen de las tasas de variaciones mensuales de los países mencionados, y a la fecha Perú ya presentó la tasa de inflación de octubre para la zona de Lima, que fue el 0,02%. Un resumen de la evolución de las tasas mensuales e interanuales de los países mencionados. Por su parte, el índice de la FAO registró una tasa de variación de alimentos del 5% en términos interanuales. La carne registra una tasa de variación del menos 9,4% en términos interanuales, todos estos indicadores al mes de septiembre. Por su parte, los lácteos en términos interanuales, para el indicador de la FAO, registró una tasa de variación del 2,5%, perdón. Los cereales, por su parte, registraron una tasa de variación interanual del 13,6% y el aceite registró una tasa de variación del 24,6%. Siguiendo con el entorno interno, observamos de que la inflación sin alimentos, servicios tarifados y combustibles registró una tasa de variación del 3,2%. La subyacente, como habíamos mencionado, registró una tasa de variación del 1,8% y la inflación sin alimentos registró una tasa de variación del 1,7%. Los alimentos sin frutas y verduras registraron una tasa de variación del 2,2% en términos interanuales al mes de octubre del 2020. Los otros bienes se ubicaron en 1,8% en términos interanuales y los servicios y rentas registraron una tasa de variación del 1,6% también en términos interanuales en el mes de octubre del 2020. Por su parte, los productos nacionales sin frutas y verduras registraron una tasa de variación del 1,9%. Los importados sin frutas y verduras, por su parte, registraron una tasa de variación del 1,5%. La carne volvió a registrar un incremento del 2,9% en el mes de octubre del 2020. Por su parte, los alimentos sin frutas y verduras registraron una tasa de variación del 2,2%. La carne vacuna registra una tasa de variación interanual a octubre del 2020 del 4% y la carne de ave del 7,1%, en tanto que la carne de cerdo se ubica en menos 3,8% en términos interanuales. Los lácteos, por su parte, registran una tasa de variación interanual del 1,4% negativo. Los aceites se ubicaron en 4,2% en términos interanuales y el azúcar en menos 3,3%. La proporción de variaciones positivas observadas en el mes de octubre en particular fue de 43,9%, levemente inferior al promedio de todos los octubres observados para el periodo 95-2019, que fue del 44,5%, y también inferior levemente al 44,1%, que es el promedio de toda la serie observada. Reportes puntuales, los aumentos, las principales variaciones por subgrupos observadas en octubre del 2020, estuvo concentrada básicamente en los aumentos de los precios de la carne vacuna, algunos equipos electrónicos relacionados con el tipo de cambio y algunos productos relacionados con la salud. Gráficamente, las principales variaciones que explican un poco la variación acumulada de la inflación al mes de octubre del 2020. En términos interanuales, lo que explica este 1,7% en lo que va del año. Los principales aumentos que se registraron en el mes de octubre y las principales disminuciones observadas en el mes de referencia. Muchas gracias.